López y me da mucho gusto darte la cordial bienvenida a un miércoles más de capsulitas de fe, de esperanza y amor. Recuerda que continuamos con nuestra serie Elecciones personales que impactan y el día de hoy queremos dar conclusión al tema que iniciamos la semana pasada, elige perdonar. Decidí continuar y ahondar un poco más acerca de este tema porque entiendo que es un poco complejo, es un poco difícil de comprender y sobre todo es un poco difícil de poner en práctica. Pero con la ayuda de Dios no hay nada que sea imposible. Y sabes, me gustaría dar inicio con una frase que pronunció el exministro de Relaciones Exteriores de Israel, Shlomo Ben-Ami. Y él, refiriéndose al conflicto judeo-palestino o el conflicto del Medio Oriente, dijo lo siguiente: para llegar a un acuerdo, todas las partes en conflicto no deben aspirar a conseguirlo todo. Y es totalmente cierto. Cuando tú y yo nos encontramos en un conflicto con una o con varias personas y queremos llegar a un acuerdo, queremos llegar a una solución para poder resolver ese conflicto y darle punto final, necesitamos entender que debemos aprender a ceder, que debemos aprender a renunciar a algo, que debemos aprender a entregar algo. Aún cuando nosotros sepamos que tenemos la razón, aun cuando nosotros tengamos muchas ganas de ganar. Pero sabes, muchas veces necesitamos ceder. Muchas veces el silencio es la mejor respuesta que podemos dar para solucionar conflictos. Aunque tengamos todas las razones del mundo para hablar, aunque tengamos todas las razones del mundo para gritar, para pelear, para exigir, pero debemos de entender que eso no nos va a conducir a nada, y menos cuando la persona que nos hizo daño, que nos lastimó, está cegada. No lo van a hacer entender los gritos. Entonces necesitamos entender que cuando cedemos, cuando callamos, es cuando mejor se solucionan las cosas. Y es que todos estamos claros acerca de lo que significa perdonar. Todos estamos claros de que debemos de perdonar. Pero ¿por qué nos resulta tan difícil poner en práctica y ejecutar el perdón? Yo creo que mucho tiene que ver porque hemos malentendido muchos conceptos ligados al perdonar. Recordemos que la palabra de Dios nos invita a perdonar. Dios nos amó y nos perdonó primero. Y Dios incluso nos dice que debemos de ir un paso más y debemos de aprender a amar a nuestros enemigos. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? Porque sencillamente hemos malentendido muchas cosas en torno al perdón. Es por eso que hoy quise traer 4 mitos y presentarlos delante de ti para que juntos podamos estudiar y podamos entender lo que verdaderamente significa perdonar. Y el primer mito que quiero compartir contigo dice: perdonar significa aceptar. Y eso es absolutamente falso. En ningún momento cuando perdonamos significa que tengamos que aceptar lo malo que hizo esa otra persona sobre nosotros. Y tampoco significa que tengamos que aceptar seguir estando allí involucrados en una relación de cualquier tipo para que nos sigan lastimando, para que nos sigan dañando, para que nos sigan causando dolor a nuestra vida. Podemos perdonar, pero no necesariamente aceptar estar allí. Debemos de entender de que si decidimos perdonar es porque queremos ser libres de esa situación que nos está causando dolor, que nos está causando esa raíz de amargura. Y la única forma de ser libre es entregándosela en manos de Dios, que Él se encargue. Nuestro Dios es justo y Él tendrá un trato con esa persona o esas personas que te hicieron tanto daño. Déjaselo a Él.
No necesariamente tienes que aceptar tu permanecer en una relación de cualquier tipo cuando alguien te está causando daño. Y eso lo tenemos que tener claro. El segundo mito que quiero compartir contigo dice, voy a perdonar cuando primero me vengan a pedir perdón. Esto también es absolutamente falso. Debemos de entender que existen personas que son tan orgullosas que prefieren morir antes de arrepentirse y pedir perdón. Incluso hay gente que ya lo ha hecho, ha muerto antes de arrepentirse y pedir perdón. Entonces imagínate si el hecho de que nosotros perdonemos dependiera de eso, definitivamente sería muy poco probable que nosotros logremos ser libre de esa situación de dolor en nuestra vida. ¿Se puede dar el primer paso? Claro que sí. Dios es un claro ejemplo de eso. Él nos amó y nos perdonó primero, aun siendo nosotros pecadores. Así lo dice su palabra. Y si Dios nos dio ese claro ejemplo, por supuesto que nosotros lo podemos hacer y dar ese primer paso de perdonar. Recuerda lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5, 23 y 24. Dice que si nosotros queremos traer una ofrenda delante de Dios, pero nos acordamos que tenemos algo contra alguien, que vayamos y primero nos pongamos a cuenta con esa persona y luego vengamos y traigamos la ofrenda a Dios. Entonces Dios nos invita a dar ese primer paso a ti y a mí. El tercer mito que quiero compartir contigo dice que para perdonar hay que olvidar. Y en ningún momento eso es cierto. De hecho, a veces nos sentimos incluso mal y hasta con cargo de conciencia cuando hemos perdonado y seguimos recordando. Y eso, la razón de que sigamos recordando es sencilla. Dios nos dio una memoria a ti y a mí. Y esa memoria, la razón de que tenemos esa memoria es para que recordemos las cosas que sucedieron en el pasado, principalmente en la que nos equivocamos y no volvamos a caer en ese mismo error. Entonces, es absolutamente natural que a pesar de que hayas perdonado, sigas recordando. Solo que existe una gran diferencia entre recordar con dolor y recordar sin dolor. Es como, por ejemplo, cuando tenemos una herida. Cuando esa herida está expuesta, por supuesto, duele. Pero cuando ha pasado el tiempo y esa herida ha sanado, se convirtió en una cicatriz que nos recuerda qué fue lo que pasó allí, pero ya no nos duele. Y es absolutamente igual con el perdón. Podemos recordar, pero sin necesidad de que nos duela, sin necesidad de que lloremos. Podemos recordar incluso con una actitud de agradecimiento a Dios porque nos permitió ser libres de esa situación que nos causó tanto dolor. Y el último mito que quiero compartir contigo dice que perdonar es señal de debilidad. Y eso es absolutamente falso. Contrario a eso, perdonar es señal de fortaleza. Es señal de carácter, es señal del carácter de Dios en tu vida, de la fortaleza interior que Dios ha depositado en ti y por eso has podido dar el paso de perdonar. Así que lejos de mostrar debilidad, estás mostrando una fortaleza interna que solo Dios te la puede dar. Así que olvídate eso de que eres débil. Más bien el guardar rencor y el vivir con dolor y en amargura es para débiles, pero el lograr superarlo es para fuertes. Espero que esta capsulita haya sido de bendición para ti y que después de ella elijas perdonar. Te mando un fuerte abrazo y deseo que la paz de Dios esté contigo hoy y siempre. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto.